Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión vamos a dedicar nuestras reflexiones y la discusión a un tema que por lo menos a mí me parece muy enigmático en México, la industria turística, que significa históricamente entre el segundo y tercera fuente de ingresos para el país y que por alguna extraña razón que hoy investigaremos, normalmente se le deja como el patito feo, se le ningunea, no se le pone la atención que a mi juicio requiere, simplemente por la cantidad de empleos, por la cantidad de recursos que genera para nuestra economía. Y para analizar este tema, tengo el agrado de contar con la presencia de Ricardo Ampudia. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por tu invitación, te lo agradezco mucho. Él es un especialista, un conocedor del turismo, le ha dedicado muy buena parte de su vida, sus reflexiones, incluso libros a este tema tan importante. Fue subsecretario de Turismo y con él vamos a analizar las diferentes vertientes y qué puede y debe hacer nuestro país de cara a que habrá una renovación de gobierno en los próximos meses. Así es que regresamos con Ricardo Ampudia después de este corte. La Organización Mundial del Turismo dijo que el turismo internacional crecerá entre un 3 y un 4% en 2012, ante la prevista continuación del crecimiento en 2012, aunque a una tasa ligeramente más baja. Las llegadas internacionales de turismo están en camino para superar el nivel clave de 1.000 millones en este año, dijo la Organización Mundial de Turismo en su informe anual presentado en Madrid. En 2011, el turismo global consolidó su recuperación en un crecimiento de 4.4%. La región que más creció en 2011 fue Europa, con un aumento de las llegadas del 6%, con hasta 503 millones de llegadas. Bueno, Ricardo, vamos a comenzar, yo diría, por el principio. ¿Qué sucede en nuestro país que, siendo una industria objetivamente tan importante, la industria de chimeneas, como tantas veces la he llamado, no tenga la prioridad a nivel de políticas públicas, incluso, debo decirlo, a nivel de interés de los medios, por ejemplo, en el caso del turismo? ¿Cuál es la situación? Incluso se trató pues simplemente de deshacer la Secretaría de Turismo. Hace poco hubo un debate largo, como si fuera algo inocuo. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, primero, valdría la pena, Enrique, poner en perspectiva la actividad económica, la actividad turística como fundamento importante de la actividad económica mundial. En perspectiva, el turismo en el mundo genera el 5 o el 6% del Producto Interno Mundial, Producto Interno Bruto del mundo. 1 de cada 20 pesos del mundo van al turismo. Así es. Se generaron cerca de 940 millones de turistas en el año pasado, y esto también generó 920 mil millones de dólares. Entonces es una industria verdaderamente fuerte y es global. Y en México ocupa un lugar verdaderamente importantísimo. Como tú decías, dependiendo del valor del petróleo y dependiendo de las divisas que mandan nuestros connacionales de extranjero hacia México, el turismo a veces ocupa el segundo, el tercero de la fuente generadora de divisas en nuestro país. Entonces es muy importante. También para ponerlo en perspectiva, te quiero comentar que el turismo en nuestro país genera arriba del Producto Interno Bruto de nivel mundial, y eso nos sitúa como en el 6 a 7% del Producto Interno Bruto de México, lo genera la industria turística. O sea, genera más o menos la mitad que el petróleo, que es como el 12% del PIB mexicano. Y no solamente eso, sino que también proporciona trabajo a 2.5 millones de mexicanos, jefes de familia, sin trabajo directo, y a 5 millones y medio de trabajos indirectos. Es decir, alrededor de 8 millones de mexicanos están ligados de manera directa o indirectamente en la industria turística. Es decir, no solamente como piloto de un avión comercial o mesero o una afanadora de un hotel, sino también gente que trabaja en diversas actividades de esta gran espiral que es la industria turística. Pues es muy impresionante, por eso mismo parecería inaudito que pues una de las secretarías que se piensa eliminar o que se debatió fuese precisamente la Secretaría de Turismo. De hecho, debería tener algún reforzamiento, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de políticas públicas son las que están faltando en el país para que...? Ya
están tomando mucho en cuenta también a los participantes directos de la industria, que son los empresarios. Fíjate nada más, del total de los 43,000 establecimientos turísticos, el 80% son industrias pequeñas y medianas. Eso es importante. 43,000 establecimientos turísticos, eso incluye hoteles, restaurantes, agencias de viajes, marinas, agencias de carros, marinas, etcétera. Entonces, de esos 43,000, cerca, como te decía yo, el 80% son industrias pequeñas y medianas. Y de esos 43,000, ahí tenemos alrededor de 500,000 cuartos de hotel. Cuartos de diferentes categorías, ¿no? Algunos turísticos, no turísticos, de negocios, etcétera. Pero se considera un establecimiento turístico. ¿En qué rango estamos a nivel mundial? Entiendo que Francia sigue siendo el país número 1 en atracción de turistas, creo que España es el segundo, no sé si Estados Unidos o España es el segundo. ¿En qué rango estamos actualmente en el mundo? Francia es el primero y Estados Unidos es el segundo. Y nuestro país... ¿Francia qué? ¿No tienes alguna idea? El tercero. Digo, no, Francia el primero. El primero, y más o menos ¿cuántos turistas recibe al año? ¿Tienes alguna? Más de 60. Más de 60 millones sí, de casi turistas. 3 veces lo que nosotros. O sea, casi el equivalente a su población. Así Por es. cada francés hay un turista. Sí, pero en México... Estados Unidos el número 2 del número mundo. 2. En México nosotros ocupamos el lugar número 10 a nivel mundial de recepción de turistas, pero lo importante es el ingreso. Y desgraciadamente caímos del lugar que teníamos número 11 al 23. En ingresos. En ingresos. Que estamos recibiendo turistas más baratos turistas o de más bajo nivel, que su gasto promedio por viaje es de $700. ¿Contando su estancia nada más o también vuelo? Y todo. Contando desde el vuelo, son $700. Es muy bajo. Muy poco. Así es. Entonces... Porque un vuelo, aunque sea desde Houston, no sé, vale $300 mínimo ida y vuelta. Entonces, ¿qué queda en México? Así es. Entonces, desgraciadamente caímos a una posición nada envidiable. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para crear un turismo más segmentado, más de, como tú decías hace un momento que veníamos platicando, más de nichos. Buscar nichos en donde combinen las actividades fundamentales que son actividad de playa con actividades culturales, con actividades de aventura, con actividades de excursión, etc. Algo como por ejemplo con lo que sucede en nuestro principal destino o zona turística del país, que es la Riviera Maya y Cancún. Ahí el turista... Ahí es más caro. Es más caro y también tiene más opciones de diversión. Puede visitar zonas arqueológicas, estar en la playa, ir a comer, visitar centros de atracción como Xcaret, etc. Entonces ahí hay más opciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El gasto, digamos, comparativamente con otras partes del país, en Cancún, por parte del turista internacional, ¿es más elevado que en otras zonas? Mira, en algunas circunstancias sí, bueno, de viaje, pero desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo decírtelo, podríamos platicarlo más a fondo. Hay una gran cantidad de hoteles todo incluido, all inclusive. Y sobre todo para los turistas latinoamericanos y europeos, que viene un turista español, para ponerte un ejemplo, paga $1,000 por un viaje de 10 días, todo incluido, incluyendo avión y transporte terrestre. Entonces, y no sale del hotel ni para conocer la esquina. Pues no sale porque hay muy buenos alimentos y diversiones ahí en el hotel. Pero eso no le deja una derrama interesante al país, ¿no? Porque algo deja, ¿sí? Algo deja. Pues en empleo, me imagino. Pues en empleo y en impuestos, ¿no? Y sí se distribuye el ingreso. Pero es una industria medio tristona, la de los todos incluidos, ¿no? Porque hay gente que dice, yo pago aquí en Barcelona o en donde sea, en Frankfurt, mis $1,000 y no me gasto ni un centavo más. Quiere decir que no salen, por ejemplo, del hotel a un restaurante porque saben que la comida ya la tienen ahí. No toman un tour porque les puede costar 10 euros más y entonces... No, pero generas fuentes de trabajo, desarrollo. Acuérdate que el turismo, fundamentalmente en el proceso económico del país, es generar desarrollo regional.
como es el caso de Quintana Roo, Sí, otros, o Iztapa, Los Cabos. Los Cabos, etcétera. Generación de fuentes de empleo y distribución de la riqueza. Y por supuesto, como también mencionábamos, crear un turismo sustentable, un turismo no contaminante, un turismo que ayude también a, que es lo que está buscando. Los turistas ya no quieren ir a un lugar ni sucio ni contaminado. Y por supuesto, un factor muy importante, que es la seguridad. Sí, entonces, ese va a ser un segmento especial que vamos a dedicarle en este programa al tema de la seguridad, que me parece que es clave, cómo está el binomio entre turismo y seguridad. Ahora, obviamente, uno como viajero, seamos mexicanos o de cualquier país, no quiere ir a un lugar inseguro. El turismo en Afganistán no está así como en su mejor momento en esta etapa de la historia, porque pues tienen una guerra, en fin, es más o menos normal que vaya uno a lugares donde puedas pasarla bien, conocer lo que quieres conocer. Ahora, no ha bajado tanto el turismo hacia nuestro país por la inseguridad. Es decir, ha bajado a algunas zonas del país. Y algunas zonas han seguido creciendo, como es el caso de los destinos de playa. Pero no estará influyendo en la calidad del turista que recibimos. Así es, como lo comentábamos hace un momento. O sea que de plano, ahora sí que gente de muy bajos ingresos en Estados Unidos diga, pues ahora está más barato México, es uno de los pocos lugares a los que puede alcanzarme el presupuesto para ir, además con la crisis que tienen, pues no es fácil, pero a lo mejor el turista de alto segmento de Estados Unidos no está viniendo como lo podía hacer en el pasado. Es que ya hay muchas opciones. Por ponerte un ejemplo, de 1950 a 1960 había 15 países que recibían el 80% de todo el turismo mundial. Hoy está muchísimo más Actualmente competido. está totalmente competido, diversificado, etcétera, ¿no? Sí. Pues muy bien, vamos a regresar después de esta pausa con Ricardo Ampudia y seguir conversando sobre el tema del turismo. La llegada de turistas a escala internacional registrará una desaceleración en su ritmo de crecimiento para 2012, ya que se ubicará entre 3 y 4% cuando el año pasado cerró con un incremento de 4.4%, informó la Organización Mundial de Turismo.